Diga. Quiero que me acompañen a Primera de Reyes 19. Es un pasaje, es una historia de un personaje admirado, pero con esas particularidades que tenemos todos los seres humanos, que somos débiles muchas veces. Y parece que a veces tenemos todas las cosas muy claras, parece que entendemos todo, parece que sabemos por dónde pasan todas las cuestiones, pero a la hora de poner en práctica eso que pensamos, que tenemos tan claro, no la tenemos tan claro como decimos que la tenemos, sino que el Señor nos muestra una vez más y vez tras vez nos muestra que Él es soberano y siempre vamos a necesitar de Él. No a veces, no en algún momento o en alguna circunstancia, porque esto nos confronta muy fuerte. No tenemos el control de todas las cosas. Al ser humano le gusta controlar todo, tener todo bajo control. Es más cómodo. Los otros días mi señora hablaba de la soberanía de Dios y qué tremendo es aceptar esa idea de que Dios tiene el control de todas las cosas y no uno, aún de su propia vida. Acá hay en esta historia un hombre, tremendo hombre de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18, Elías, un hombre que Dios lo había elegido, como nos eligió a nosotros el Señor, pero Elías tenía un llamado para ser vocero de Dios, profeta de Dios, en un momento muy complejo del pueblo de Israel. Y el Señor lo usaba, y era un hombre que conocía la voz de Dios, un hombre que era temeroso de Dios. Pero justamente en esta época de Elías había un hombre, un rey, Acab, que era un hombre perverso, junto con su mujer, una pagana, una impía, también amante de los deleites, menos de Dios. Y en este contexto se desarrollaba el ministerio de Elías. Hoy podríamos hacer muchas semejanzas también con este sistema y la vida que nos toca vivir. No era muy diferente. Era algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, cuando los cristianos decimos profesar ser hijos de Dios y poder declararlo y poder identificarnos. Claramente vamos a tener la desaprobación del resto de las personas. Pero no nos movemos por esto, no nos movemos por lo que los demás digan, sino que nos movemos por fe, como escuchábamos el otro domingo. Esta fe es la que nos sostiene, la fe en Cristo, en Jesús. Podemos decir que vivimos por fe, porque creemos en Él. Y Él es el camino, la verdad y es la vida. Entonces, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, la Biblia relata un acontecimiento en el Monte Carmelo, tremendo acontecimiento. Dios se había propuesto, con tanto amor como lo hace siempre, que tomemos una decisión. Invita al pueblo de Israel, a través del profeta Elías, a que tome una decisión. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Qué es lo que quería hacer el pueblo de Israel? No podía servir a dos señores, tenía que definir a quién iba a servir, o a los Baales o a Dios.
Y una de las cosas que decía Elías, le decía al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, ¿no? O servimos a uno o al otro. Entonces, es uno de los momentos en el que hacen una prueba digo yo, hacen un altar donde la ofrenda tenía que ser consumida por fuego. Ora Elías, viene el fuego, consume todo el holocausto. Les tocaba a los de Baal, a los sacerdotes, que eran como 450. Y estos sacerdotes oraban y no pasaba nada. Y también Elías un poco se burlaba de ellos. ¿Y a dónde está el Dios que ustedes profesan? ¿No? Una de las cosas que él hacía con toda autoridad, porque era un hombre de fe. El poder de Dios se hizo manifiesto. Estos sacerdotes terminan siendo muertos por Elías. Al tiempo, después de 3 años y 6 meses, Elías vuelve a tener una reunión con Acab. Acab le dice: mirá que viene una gran tormenta, te pido que te adelantes, que vayas, comas y después te vayas. Y Elías comenzó a orar en el monte Carmelo también. Y se levantó una pequeña nube del tamaño de una mano. Y empezó a armarse la tormenta tremenda, ¿no? Qué victorias que Dios había traído sobre el pueblo de Israel, usando un medio, un hombre común y corriente, lleno de debilidades como nosotros, ¿no? Así es que el poder de Dios estaba sobre la vida de Elías. Yo me admiro de esto que pasaba con Elías, porque dice que él, se subió los lomos y comenzó a correr y se adelantó a Acab, que iba en carro. Y sabe que esto también me dejaba una enseñanza, hermano, más allá del estado físico de Elías, que habrá sido extraordinario, por el poder del Espíritu Santo. Acab había visto la demostración de los 400 Baales, de 400 sacerdotes de Baal, que habían sido muertos por la demostración del Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe qué? Los milagros no cambian los corazones. Seguramente Acab vio correr a ese hombre adelante del carro sin cansarse, 39 kilómetros, mucho, ¿no? Hasta Jezreel fue corriendo. Y cuento todos estos datos porque esto glorifica a Dios, hermanos. A veces estos datos dicen: pero un ser humano hizo esto. Sí, lo hizo, pero porque estaba lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Las cosas que Dios puede hacer cuando se propone algo con cada una de nuestras vidas. Y a veces nos miramos a nosotros mismos y nos vemos llenos de debilidades. La tenemos y creo que todos somos conscientes de eso, pero a veces menospreciamos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Limitamos a este Dios poderoso que puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Los milagros no cambian los corazones. Por más que veamos que pasan cosas extraordinarias y que Dios es el único Dios, evidentemente Acab seguía pensando que los dioses de su esposa, a los cuales él también estaba rindiendo culto, seguían siendo, ¿no?, los dioses que debían ser venerados. Voy a leer algunos párrafos que estuve agregando a la prédica. Algunos grandes militares como Napoleón han hecho monumentos para celebrar sus victorias, pero ningún general ha levantado el arco de la derrota, ¿no? En Francia, el arco de la victoria, cada uno
de estas grandes victorias, de estas grandes batallas, siempre ha levantado algún monumento para que quede recuerdo de aquella gran victoria. De la misma manera nosotros edificamos monumentos en nuestras vidas, pero que poco deseamos recordar nuestras derrotas. Creo que muchos de nosotros podemos recordar cuando recibimos al Señor, cuando Dios concedió algunas peticiones de nuestros corazones y Dios fue generoso y nos bendijo. Y bendijo por quien orábamos y vemos esas victorias que Dios ha dado y parece que esas cosas nos quedan, ¿no? Y a veces hasta levantamos un monumento. Algunos pastores en la época de Freyson, del avivamiento, se acuerdan con nostalgia de aquellos momentos donde el Señor se movía y imponían las manos sobre la gente se caía y el poder de Dios estaba como queriendo volver a aquel tiempo, ¿no? Parece como si quisieran que aquel tiempo siga. Y la mano de Dios es dinámica, Él hace como quiere y se mueve de la manera que Él quiere, no de la manera que nosotros queremos acomodar a Dios, porque entonces no estamos sirviendo al Dios verdadero, estamos sirviendo una idea del Dios que nosotros queremos hacer hoy a medida. Y que hoy está muy en boga todo esto, ¿no? Cuando hablamos de demandas, hoy se hablaba de las demandas cuando Mariclén pasaba, las demandas no nos cae muy simpático, porque nuestra idea a veces de Dios es que sea un Dios que concede nuestras peticiones, no que nos demande obediencia, ni santidad, ni cosas que nos cuesten. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo se ha levantado visiblemente contra aquellos que sostienen el testimonio de Cristo. Vamos a leer un poquito el capítulo 19, después de estas dos grandes digo yo. Para estos hombres habrá sido algo, no sé si normal, pero algo que ellos estaban un poco acostumbrados a ver la mano de Dios que se movía de esta manera. Dice el verso 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, Elías lo pone al tanto a su mujer, a Jezabel. ¿Y qué le podía decir su mujer? Una mujer impía, que no conocía al Dios de Israel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió, bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dos grandes expresiones del poder de Dios sobre la vida de Elías.
Por eso hablaba de la humanidad de Elías. Y más allá de las grandes cosas que Dios hizo a través de él, era un ser humano como cualquiera. Y no es por el hecho de que una mujer lo haya amenazado. Acá vemos a Jezabel en una actitud como la que ella tenía acostumbrada, porque habían matado a muchos sacerdotes y el único que quedaba era Elías. Si bien salvaron a algunos sacerdotes, lo pusieron de a 50 para evitar que siga matando a todos los sacerdotes. Digamos que era una mujer que era de temer, ¿no? Porque si decía que te iba a matar, te iba a matar. Pero acá hay una cuestión que también tocaba mi corazón. Cuando pensaba hasta dónde confiamos en el poder de Dios y en la soberanía de Dios. Ese hombre que había matado a 450 sacerdotes de Baal, ahora estaba siendo amenazado. Y es muy extraño. Dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y me acordaba de la predicación del domingo pasado y de aceptar la soberanía de Dios. Y no era cualquier hombre, era Elías. Era ese hombre que Dios usaba para mandar fuego del cielo. Y ahí es cuando Dios descubre nuestra humanidad. Y ahí es cuando descubrimos, en esos momentos, de que siempre vamos a necesitar de Dios. Casi de inmediato, después de una gran victoria del Señor, Satanás muy a menudo ataca con éxito. En esto debemos recordar que la fe de ayer no basta para las exigencias de hoy. El Hijo de Dios debe mantener el depósito continuo del toque de Dios, aún sobre una base diaria. No podemos vivir, dicho de otra manera, no podemos vivir de las victorias pasadas. No podemos vivir de aquello que Dios hizo un día en nuestras vidas y se terminó. La historia mía con Dios se termina en ese momento. Lo que pasó con Dios y lo que Dios hizo en mi vida ayer, no me puedo quedar con eso ni fundar mi fe en aquello que Dios hizo soberanamente. ¿Qué significa? Es que voy a tener que rendir todo el tiempo mi vida, una vez más, todo el tiempo, sometiéndome voluntariamente a la mano poderosa del Dios poderoso al cual estoy sirviendo. A veces aquellas grandes victorias también pueden ser un obstáculo para nuestras vidas si no entiendo. Y hermano, y no estoy hablando de entender de lo intelectual solamente. Estoy hablando de aceptar la mano de Dios en cualquier momento de nuestras vidas y en cualquier circunstancia de nuestras vidas. No con un corazón duro, sino al contrario, con un corazón humilde.
Segunda de Timoteo, si ustedes me acompañan, segunda de Timoteo 1 del 3 al 6. Dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de las lágrimas, de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Palabras de Pablo a Timoteo su hijo. No podemos vivir de antiguas victorias. Tenemos que cada día volvernos a Dios, cada día buscar su presencia, cada día leer las Escrituras, cada día procurar vivir como Él le agrada, cada día dar gloria a Dios a pesar de las circunstancias. Aleluya. Qué difícil, y no va a ser fácil. Siempre hablamos con nuestros hermanos en Casa Bíblica, y estas cosas no causan gracia. Hacer la voluntad de Dios tampoco es agradable. Ah, no, pero ¿cómo? Si yo danzo y me muevo y... No se trata de servir a Dios haciendo estas cosas. Esto no es hacer la voluntad de Dios. Vivo alegre por la vida. No, no es eso. Hay un gozo que es por dentro. No vivo tirando flores por la vida. Acá veo a estos hombres sufrir, pero sufrir haciendo la voluntad de Dios. Eso trae gozo y ese gozo va por dentro. Y ese es un gozo inefable que nadie nos va a quitar. No es fácil servir a Dios. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Y más cuando somos hombres y mujeres débiles. De reconocer que vamos a necesitar siempre del poder de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Siempre vamos a necesitar del poder de Dios todos los días, no algún día. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para vencer. ¿A través de qué? A través de la fe en Jesús. Y acá lo vemos. A Elías corriendo por su vida. ¿Quién le dijo que tenía que huir? ¿Quién le dijo que tenía que correr? Que salvar su vida. ¿Acaso Dios no era suficiente? Un hombre que se movía por palabra de Dios, de repente... Miren, y hermanos, permítanme sacar una conclusión. No una conclusión, sino una interpretación. La reina Jezabel, si hubiese querido mandarlo matar a Elías, hubiese mandado un ejército directamente. Pero mandó un mensajero para amenazarlo. En definitiva, la que estaba absolutamente con miedo era Jezabel, porque hasta temía por ese ejército, porque sabía que ese hombre era un hombre de Dios. Y dígame si no,
Un hombre que hace, a través de una oración, hace llover. Un hombre que con el poder de Dios hacía caer fuego del cielo. Creo que ella estaba más temerosa. Y este hombre, de repente, huye. Despavorido. Qué cosa que tenemos los hombres, ¿no? A veces la tenemos tan clara. A veces parecemos que manejamos y tenemos el control de todas las cosas. Pero acá Elías, un poderoso profeta de Dios, sale corriendo. Y yo me puse a mirar en el mapa cuánto corrió, porque se fue hasta Beerseba. ¿Saben cuánto huyó? 182 kilómetros, como de acá a Rosario más o menos. Y uno piensa y dice, ¿cuántos kilómetros en vano? Y yo me preguntaba a Fer, ¿cuántos kilómetros en vano hiciste? ¿Cuántos kilómetros hacemos en vano cuando estamos fuera de la voluntad de Dios? Cuando hacemos lo que queremos, cuando hacemos lo que Dios no nos está pidiendo que hagamos. Y a veces estamos como Elías, huyendo y vaya a saber de qué cosa. Del temor de la otra persona, porque ni siquiera tiene algún tipo de fundamento ese temor. ¿A qué le tememos? ¿No confiamos en el Señor? ¿No decimos que confiamos en Dios a veces? ¿A qué le tememos? Aunque no quiero centralizarme en el temor, pero el temor nos paraliza, nos vuelve un poco tontos, no nos deja pensar, anula la fe. Él quería salvar su vida. Y si no era la voluntad de Dios que salve su vida, ¿qué estaba haciendo corriendo por ahí? ¿O Dios no es soberano? Algunos comentaristas hablan con respecto a este hecho y dicen que si no hubiese huido, seguramente ante la postura firme de Elías con respecto al reino de Israel, a lo mejor Acab hubiese entrado en razón, a lo mejor. Esto es una especulación, no es lo que dice la Biblia, quiero que me entienda. Pero hermano, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos siempre en el lugar que Dios quiere que estemos? ¿No seríamos de gran bendición? Cualquier lugar que estemos, en el lugar donde Dios quiere que nosotros sirvamos, limpiando, cortando el yuyo, pasando el trapo en el piso, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para eso se necesita fe. Ah, no, porque viene el Fer, vamos a hacer que limpiamos. Algunos. Ahí viene Carla, y las chicas se... No es así tampoco. Yo estoy haciendo una chanza. Pero miren, para toda la iglesia, tenemos unos chicos. Yo le doy gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Porque son espectaculares los chicos que tenemos, gente. Estos chicos son espectaculares. Yo le doy gloria a Dios por lo que Dios nos ha dado, por la ayuda que tenemos en Casa Bíblica. Yo no me quejo para nada. Le doy gracias a Dios porque Dios se muestra, Dios se revela, Dios hace cosas preciosas en los corazones. Pero me ha tocado ver también estas situaciones, son graciosas, son graciosas. Pero después cuando el Señor comienza a traer luz,
¿qué pasa? Y comienzan a haber cambios verdaderos en los corazones. Cambios que llevan gloria y honor al nombre del Señor. Y Dios los prospera, Dios los bendice. Porque Dios es fiel y es veraz y es verdadero. Dice que, siempre lo digo, pero lo voy a decir una vez más, todo lo escrito sirve para nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje. Hermanos, yo todos los días aprendo algo nuevo. Todos los días. Dios tiene algo nuevo para enseñarme. Y estoy prestando atención cada vez que leo la palabra, Señor. Y estoy lleno de cosas que tengo que... Hay tantas cosas que tengo que incorporar a mi vida que todos los días tengo que rendirme una vez más. ¿Para qué? Para estar siempre en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Acá estamos, acá lo vemos a Elías corriendo por ahí, haciendo 182 kilómetros. Hasta Berseba. Y fíjense lo que pasa después. ¿Qué sucede cuando estamos fuera de la voluntad de Dios? Nosotros que a veces, o Fernando, vos que la tenés tan clara. Y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Mire lo que es estar fuera de la voluntad de Dios, hermano. Y deseando morirse, porque el hecho de no estar haciendo la voluntad de Dios para aquellos que conocemos a Dios, es como aquel dicho que dice, trágame tierra, ¿no? ¿O no se siente así uno? Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Señor, quítame la vida porque esto no tiene sentido. Miren si a veces no somos así. ¿No es más fácil que reconocer que nos hemos equivocado, que tenemos que retroceder, que rendirnos a los pies de Cristo y decir, Señor, tú eres soberano, haz conmigo lo que tú quieras? A veces nos cuesta más esto y preferimos morirnos antes que someternos voluntariamente a la voluntad de Dios. Quítame la vida. ¿No soy yo mejor que mis padres? Y parece que tenemos una capacidad para poner excusas. Somos muy creativos a la hora de poner excusas delante de la presencia de Dios. Pero hermanos, ese momento a solas con Dios es imprescindible para nosotros. Necesitamos estar a solas con el Señor, hermanos, está el bien, venimos al culto, alabamos a Dios, lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que venir a buscar la presencia de Dios, tenemos que venir a dejar que Dios nos transforme. Pero el momento que tenemos a solas con Dios lo necesitamos. No cambiemos las cosas. A veces venimos solamente al culto y en casa ni siquiera oramos, ni pedimos, ni nos acordamos de Dios. Y es cuando nos sinceramos delante de la presencia de Dios y Dios nos desnuda y Dios nos transforma y Dios nos cambia. Este momento es importantísimo. A lo mejor en ese trayecto de 182 kilómetros caminando, dice que pasó por el desierto que él mismo se había creado, Elías. Y a veces nosotros elegimos también andar por el desierto, yendo detrás de nuestros propios impulsos y nuestras propias decisiones.
Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y acá vemos la misericordia de Dios, tan grande, tan maravilloso, que a pesar de nuestra torpeza y a pesar de nuestras malas decisiones, está Él. Menos mal que está Dios, con todo su amor y toda su misericordia, llegando en el momento justo, no ni antes ni después. Acá teníamos a Elías que quería morirse, se estaba dejando morir. ¿Y cuándo llega Dios? ¿Llega tarde? No. Nunca llega tarde el Señor, por más que muchas veces digamos el Señor demoró un poco para responder. Jamás podríamos decir eso. Sabemos que Dios siempre llega en el momento justo. Y dice, dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y para nosotros esto tiene un significado muy grande. Él quería morirse, se había equivocado. Había pecado, no se había equivocado, había pecado. Leyendo a algunos comentaristas, porque es bueno que tengamos en cuenta algunas cuestiones de los hombres, ¿vio? Porque somos hombres. Y dice algunas cuestiones que habla de un médico y médicos que son teólogos y analizaron esta cuestión de Elías. Y yo tomé algo que sería muy bueno que aunque sea lo miremos, una mirada sobre esto. Las razones son múltiples por la depresión de Elías en ese momento donde él quiere morir. Las razones son múltiples, si bien muy a menudo la depresión está asociada con fracasos, falta de trabajo, divorcio, fallecimiento. Y acá podemos llevarlo a nuestra vida, llevarlo a lo que nos pasa hoy en día como sociedad. Hay cuestiones que son como estas, que a veces queremos morir. Y nos miramos a nosotros mismos, como lo hizo Elías en ese momento. ¿Y está asociada con qué? Con fracasos. Estas son todas mentiras del enemigo. Falta de trabajo, divorcios o fallecimientos. Cuestiones de salud, cuestiones de salud. Y a veces podemos permitir que estas cosas pasen porque nos pasan a los hombres. Que no le encontramos salida, no le encontramos explicaciones a las cosas. Hace muy poquito tiempo falleció mi sobrinito. No lo conocí porque no nació. Falleció en la panza de la esposa de mi hermano. Y tuve que someterme a la soberanía de Dios, porque Dios es justo. Y veía la desazón de los que no entienden, de los que no saben que tenemos un Dios soberano y hace como quiere. Es muy duro.
Es muy duro. Pero querido hermano, Dios es soberano. A lo mejor te falta el trabajo, a lo mejor te va a faltar el trabajo, a lo mejor tenés un problema de salud, a lo mejor vas a tener un problema de salud, a lo mejor voy a tener problemas de salud, a lo mejor va a haber un montón de cosas que nos van a pasar. Pero hermano, Dios es soberano, movámonos por palabra, esperemos los tiempos de Él. Dios igualmente siempre va a venir a nuestra ayuda y nos va a sacar del problema. Pero ¿cuántos kilómetros recorridos al divino botón? Lejos de la voluntad de Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Dice que en la cabecera del lugar donde él estaba recostado había una vasija de agua y había un pedazo de pan. Creo que dice pan, ¿o no? ¿Una torta dice? Bien. ¿Quién es nuestra verdadera comida y quién es nuestra verdadera bebida? El Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan 6 del 51 al 58. Porque de esta comida es la que nunca más vamos a necesitar comer y de esta bebida nunca más vamos a tener sed. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¡Aleluya! ¿Qué pasó cuando Elías come de esa torta y bebe de esa agua? Se levantó, dice que se volvió a acostar otra vez, durmió de nuevo. Y llevémoslo al ámbito espiritual de nuestras vidas. Si comemos de Él, si bebemos de Él. Isaías 40:31, ¿qué dice? Por favor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Elías se levanta. ¿Y cuántos días caminó después? 40 días y 40 noches. Miren, el Señor no hizo una obra extraordinaria como es la que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. Aleluya. 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. Esa ya después es otra historia cuando llega a Horeb, Elías, ¿no? Pero yo solamente quería tocar esta porción de la palabra. Hermanos, porque sin Cristo, sin nuestra fe verdaderamente fundada en Jesús, no podemos ir muy lejos.
Podemos recorrer demasiados kilómetros al divino botón, podemos perder mucho tiempo. Podemos estar en lugares equivocados y tomar decisiones equivocadas. Pero que siempre escuchemos la voz de Dios y atendamos lo que Él quiere que hagamos. Hebreos 4, 14 al 16. Y con esto termino. Le pido a los músicos que suban, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Seguimos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Elías era un hombre como nosotros, lleno de debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero vino uno mayor, Jesús, para que vivamos como a Él le agrada, para que no perdamos tiempo, para que no nos angustiemos al divino botón de balde, para que no perdamos oportunidades en Él, de conocerle, para no perder oportunidades de ser de bendición en la iglesia a nuestros hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Acerquémonos confiadamente. El Señor no se va a rasgar las vestiduras por lo que hicimos, por lo que hemos hecho. El Señor no se va a tapar los ojos. Para eso vino. Se identificó con nosotros en todo. Fue tan humano como cada uno de nosotros, pero siendo Dios también. Es tiempo de levantar nuestra mirada. Hebreos 12:2, si no mal acuerdo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio. Hermanos, nuestro sufrimiento no es para desmerecer. Dios sabe. Pero Jesús, Pablo le decía a Timoteo, acuérdate de Jesús. ¿Quién más sufrió una contradicción tan grande, siendo inocente y sin pecado? Morir como un delincuente, como un malhechor. ¿A Jesús le fue fácil hacer la voluntad del Padre? Getsemaní estaba, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa. ¿A Elías le fue fácil? No. A David y a tantos más. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor está con nosotros, y si comemos de Él y si bebemos de Él, vamos a tener fuerzas. Seguiremos adelante, escucharemos su voz, seremos alentados por Él. Él vendrá con su Espíritu y nos consolará, traerá renuevo, nos dará nuevas alas, un pico nuevo, el de las águilas, que se lo tienen que quebrar cuando ya están viejos. Cuando ya están viejos se tienen que quebrar la nariz, ¿por qué? Porque el pico encorvado no pueden cazar, entonces necesitan otra vez la nariz aguileña bien puntuda para poder atrapar la presa. Hermanos, a lo mejor necesitamos ser renovados. El Señor quiere renovarnos. El Señor quiere que despleguemos nuestra mente, que cambiemos todo el plumaje, espiritualmente hablando.
que extendamos nuestras alas y que volemos con fe y en fe para la gloria del nombre de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a cantar este corito para terminar con fe, creyendo y esperando en fe. No sé cuál es la situación, no sé qué es lo que pasa en tu vida, sí sé lo que pasa en la mía. Y sé que necesito que hoy el Señor transforme mi corazón. Eso sí, estoy seguro. Y sé que Él hoy lo puede hacer si abro mi corazón. Así que vamos a cantarlo en fe y en victoria. Aleluya.